Este tema que el día de hoy voy a hablar se llama terapia basadas en energía para manejo de patología vulvovaginal. Es un tema emergente, controversial. Bueno, nuevamente, buenos días. Aprovechamos que llegaron más personas, así que aprovechando todo, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre terapias basadas en energía para manejo de patología vulvovaginal. Les estaba diciendo que este es un tema emergente, controversial desde algunos puntos de vista y muy interesante precisamente por eso. Entonces vamos a revisar hoy lo que hay en evidencia con respecto al manejo de estas energías, que hoy vamos a revisar puntualmente radiofrecuencia, láseres, fotobiomodulación versus terapia hormonal, convencional, terapia con corticoides, dependiendo de la patología, o placebos. ¿Listo? Como qué evidencia hay en este momento al respecto. Nos vamos a enfocar en los dos temas o en las dos patologías en las que pude extraer más información, que tienen información de mejor calidad y pues que son las más frecuentes en este momento en nuestro medio, que son el líquen, esclerosis vulvar y el síndrome genitourinario de la menopausia, dos patologías bastante frecuentes de todos los días en nuestra consulta. Entonces, en términos generales, vamos a hacer una visión basada en la evidencia, vamos a presentar la evidencia disponible más reciente, de mejor calidad, para el uso de estas terapias como manejo o alternativa para el síndrome genitourinario de menopausia y patologías vulvares atróficas. Tratamos de revisar los mecanismos de acción de los tratamientos a tratar, la eficacia clínica comparada con los tratamientos convencionales y documentar el perfil de seguridad de estas terapias. Tratamos de sacar las aplicaciones prácticas, cuáles son las poblaciones que se ven beneficiadas o no, las ventajas y desventajas sobre los tratamientos convencionales que en este momento estamos usando y en la práctica clínica cómo podemos conjugar las terapias actuales con las terapias de innovación. Ideal también dentro de estos objetivos de presentación como tratar de inducir a un mejor criterio de selección para estas patologías, para estas tecnologías, resaltar qué poblaciones específicas se van a beneficiar de las terapias para, obviamente, los objetivos finales de nosotros en todos los tratamientos, que son mejoría, calidad de vida, etcétera. Y por supuesto, fomentar en la medida de lo posible el desarrollo de estudios siempre con mejor rigor metodológico para obtener las conclusiones, las mejores conclusiones para nuestros pacientes. Declaro que no tengo conflicto de intereses financieros, comerciales, personales de ninguna clase, ni con casas comerciales, ni con casas productoras de equipos. La información que presento es exclusivamente con fin científico. Entonces, los mecanismos de acción diferenciados de las energías que vamos a hablar hoy. La primera es radiofrecuencia. La radiofrecuencia induce un calentamiento volumétrico controlado que activa las proteínas de choque térmico, induciendo neocolágenogénesis, neoelastogénesis sin generar daño superficial. En resumen, es un daño, una temperatura controlada sin daño tisular. ¿Listo? Todo lo contrario, tratamos de inducir mejoría tisular sin generar necrosis. El láser de CO2 y otros láseres que voy a abordar ahorita más adelante para no repetir, básicamente el CO2 induce microzonas de termólisis controlada que van a desencadenar una cascada reparativa en las células de manera que genera neovascularización y remodelación de colágeno, mejorando la calidad del tejido. La fotobiomodulación básicamente es una luz infrarroja que estimula las mitocondrias, aumenta la producción de ATP y modula los factores transcripcionales, generando un calor que no es destructivo, sino un calor que genera reparación. Todos estos mecanismos de acción, aunque tienen ciertas diferencias en su inicio, tienen como fin la regeneración del tejido para aumentar la producción de matriz extracelular, aumentar los procesos de reparación celular, generar neovascularización en términos generales. Les quise hacer un poquito más de profundización en la radiofrecuencia porque a lo largo de la presentación se van a dar cuenta que de hecho encontré una información muy relevante sobre radiofrecuencia en estas dos patologías. Les hablé sobre el calentamiento volumétrico controlado, entonces son temperaturas, como nos decía la doctora Diana, que no deberían superar los 50 grados centígrados, penetra los tejidos sin dañar las células, activa proteínas de choque térmico, como les dije, nos mejora con la neoangiogénesis y neurogénesis. Por eso, las pacientes con radiofrecuencia ven mejoría, no solamente pues que mejora la irrigación
irrigación y la calidad del tejido, sino que también estamos viendo que al regenerar las terminaciones nerviosas potencia la sensibilidad y disminuye el dolor. ¿Listo? Y la neocolágenogénesis y la elastogénesis activando pues los fibroblastos, formando nuevo colágeno, elastina, mejorando la elasticidad, la tonicidad, la atrofia y la resistencia mecánica de la vagina, lo cual en muchos componentes dentro de ginecología pues va a tener aplicaciones. Vamos a hablar cortico del líquen. El líquen escleroso vulvar es una patología muy frecuente, antes no tan frecuente, ahora la diagnosticamos con mayor frecuencia porque la tenemos, hemos fijado nuestros ojos en ella. Las terapias convencionales siguen siendo la primera línea y eso quiero que quede súper claro. La evidencia apunta que los corticoides son superiores y bueno, a otras alternativas también como el tacrolimus, incluso los estrógenos tópicos también se usan, pero los corticoides de alta potencia como el clobetasol siguen siendo pues la primera línea y la más eficaz. Pero hay información actualmente relacionada con las energías y encontré información significativa sobre estudios aleatorizados controlados que comparaban el láser de CO2 fraccionado, puntualmente Mona Lisa Touch, o láseres combinados como Nd:YAG o láser de Erbio, combinado con láser de Erbio, que es el Fotona, en 10 ensayos clínicos que mostraron que las pacientes tenían mejoría en prurito, elasticidad y tenían satisfacción en el tratamiento con un 81 a un 100% entre los dos tratamientos versus 41 a 62% con corticoides. Entonces, estos estudios mostraron que la terapia con láser en estas pacientes puede ser equiparable a los corticoides o incluso superior. ¿Qué problemas tiene esta información? Obviamente que son estudios pequeños, que todavía, a pesar de que ya vienen emergiendo unos estudios de, como les decía, un rigor metodológico bueno, todavía hay limitaciones en muestras pequeñas, los seguimientos todavía muy cortos. Hay seguimientos en líquen más o menos hasta 3 y hasta 6 meses, pero no tenemos seguimientos a mayor plazo, lo cual es una limitación. Y la heterogeneidad en los parámetros de tratamiento. Entonces, contamos únicamente con 2 equipos que en este momento tienen estudios buenos, por decirlo así, que son los 2 que les mencioné hace un momento, pero el resto de equipos no cuentan con estudios. Entonces, realmente extrapolar la información de ciertas máquinas que tienen algunos parámetros, manufacturas, no podría generalizarse a todos los equipos. Entonces, la recomendación con respecto al líquen es que es una terapia que es efectiva. La superioridad a la primera línea realmente no ha sido demostrada, aunque los estudios son promisorios, pero no se podría decir en este momento que es superior y que podría considerarse una primera línea de manejo. Siguen siendo los corticoides la primera línea y se puede considerar el uso de la energía láser CO2 fraccionado o el láser de Erbio Nd:YAG más Nd:YAG en casos refractarios a los corticoides o en casos de pacientes intolerantes a los corticoides, siempre que se usen centros de experiencia, explicando también la incertidumbre todavía a largo plazo con respecto al manejo. Tendrá que personalizarse obviamente la necesidad del seguimiento en esas pacientes. Importantísimo un dato, que no hay eventos adversos en seguridad preocupantes, únicamente los eventos adversos que se reportaron fueron algo de calor local, eritema, pero no hubo ningún reporte serio en seguridad. Y pues es importantísimo conocer con rigor la evidencia que tiene cada tipo de láser. ¿Listo? En este momento hay estudios con ciertos equipos, no con todos, entonces no podemos extrapolar la información a todos los equipos. En cuanto a síndrome genitourinario de la menopausia, que hay un poco, es más extensa la evidencia, quise traerles aquí unos estudios claves. Hay más información, pero quise incluir estos porque son estudios recientes, son estudios que me llamó mucho la atención que la población fue seleccionada en cada estudio. Entonces no eran estudios de pronto con pacientes generales, sino por ejemplo este del 2025 que incluyó radiofrecuencia y láser de CO2 puntualmente en pacientes que tenían cáncer de mama, ¿sí? Tenía otro equipo que lo hizo con una radiofrecuencia cuadripolar, lo hizo en síndrome genitourinario y menopausia general. Claro que no clasificó la severidad del síndrome, pero bueno, por lo menos fue en pacientes en contexto de síndrome genitourinario. Otro estudio que hizo radiofrecuencia versus estrógenos en posmenopáusicas, el láser más radiofrecuencia más pomestrieno en síndrome genitourinario severo.
y este protocolo de fotobiomodulación. Entonces, importantísimo de estos trabajos que ya seleccionan las pacientes, ¿no? Ya no están tan heterogéneas esas poblaciones como antes, como que mezclábamos demasiado las poblaciones, entonces en el momento de sacar las conclusiones es demasiado difícil emitir una recomendación en población tan heterogénea. Estos estudios muy interesantes porque ya las estamos como seleccionando. Y la mejoría en el índice de salud vaginal fue significativa en los estudios, con porcentajes de satisfacción 80, 60, 90, 88%. El último estudio todavía está en desarrollo, pero bueno, los porcentajes de satisfacción fueron buenos. Aquí les quise poner en una imagen la superioridad de la radiofrecuencia con respecto a las otras. Claro que estadísticamente, y los que son aquí epidemiólogos me darán la razón, no fue... no nos da por la calidad de los estudios y la información todavía como para decir que la radiofrecuencia es mejor que las otras, ni siquiera que los estrógenos, no, pero se los puse aquí para llamarles la atención con respecto a los beneficios principales que tuvo con el índice de función sexual femenina en cuanto a todos los dominios sexuales, es decir, las pacientes tuvieron especialmente mejoría en temas de sexualidad y ya se los voy a desglosar un poquito. Si se dan cuenta, ahí está la radiofrecuencia láser, la fotobiomodulación y los estrógenos tienen como diría yo que son bastante equiparables y son eficaces. ¿Qué no podemos hacer? Y si ahí ven el último parámetro, que son lubricantes, no tener a la paciente sin tratamiento, ¿no? Porque tener a una paciente únicamente solo con lubricante, únicamente sin hidratación, pues con hidratantes igual a nada, diría yo aquí atrevidamente, pero pues realmente la evidencia es que tenemos que definitivamente suplementar a la paciente con algo. Bueno, aquí está un poquito más desglosado lo que les estaba hablando sobre el índice de función sexual. El índice, como ustedes lo conocen, tiene varios dominios. En el dominio sexual la radiofrecuencia fue muy superior. Habló sobre aumento de mejoría en deseo sexual, excitación, lubricación natural que fue restaurada progresivamente. Fue algo que no era algo transitorio, sino que progresivamente iba viviendo mejorías. Orgasmo y satisfacción sexual optimizada en el 90% de las pacientes, y eso es muy bueno porque carecemos, ¿no?, de muchas terapias cuando la paciente aqueja disfunción sexual, etcétera. Aspectos urinarios también, como sabemos, la paciente aqueja urgencia urinaria, en ocasiones también alteraciones en la continencia, y tuvo un 80% de mejoría en estos síntomas. Y también hubo un impacto psicológico en las pacientes positivo, en pacientes que tenían asociado pues temas psicológicos, ansiedad, depresión, por la disfunción a nivel ginecológico. El perfil de seguridad en estos estudios fue muy bueno. Entonces, lo que les dije, efectos adversos mínimos. Lo más grave que se presentó fue sensación de calor leve, edema transitorio, un flujito o una secreción que es transitoria y no necesita tratamiento, que se resuelve antes de las 48 horas sin ninguna secuela. Esos fueron los efectos que se reportaron en todos los trabajos. Entonces, no hubo pacientes quemadas, no hubo paciente con fístulas, no hubo paciente con lesiones graves. ¿Listo? De un aspecto bueno también a señalar es la adherencia. Entonces, estos tratamientos no requieren el uso semanal indefinido o diario o trisemanal, bueno, según el esquema que estemos utilizando con los tópicos, sino que requieren pues un régimen terapéutico dependiendo del equipo que estemos usando, que puede variar desde una sesión semanal por 3-5 semanas versus sesiones mensuales por 3-4 meses, lo cual pues obviamente mejora la adherencia, porque sabemos todos aquí que la paciente se pone el estrógeno un mes, 2 meses y luego lo suspendí porque se me acabó, ya creo que no lo necesito, no lo volví a usar. Entonces el tema de la adherencia también es un tema importantísimo. En seguridad, obviamente, tenemos que verificar que no haya daño tisular. En cualquier tecnología que nosotros usemos innovadora, primero, que no cause daño y que sirva. No causa daño. Hay biopsias post-tratamiento que confirman ausencia de cicatrices, inflamación crónica, ulceraciones, documentas todo lo contrario. Los controles histológicos posteriores a los tratamientos confirman una asociación clínico-histológica, que quiere decir que yo me siento mejor e histológicamente veo cambios morfológicos positivos a nivel histológico. En conclusión, las terapias basadas en energía de las que les hablé ahorita son eficaces en pacientes y seguras en pacientes en las que no podamos o no queramos usar una terapia hormonal. Demuestra mejorías significativas en sequedad, disparo de una irritación y sintomatología urinaria en contexto de síndrome genitourinario de la menopausia.
son eficaces y son seguros en las pacientes con esta patología. ¿En qué población podríamos utilizarlo? No les estoy diciendo que sea de primera línea, por el momento lo utilizamos como una alternativa. Paciente que tenga contraindicación para el manejo con estrógeno local. Hay pacientes que ni siquiera tienen un antecedente de nada oncológico, de contraindicación y no quieren usarlo. Y ustedes saben que aquí en LATAM la paciente es no quiero nada hormonal. Bueno, está esta alternativa, ¿listo? O la paciente pues que tiene contraindicación absoluta o desiste de la terapia hormonal o que tiene alto riesgo médico y no queramos tomar como primera línea los estrógenos. Hay pacientes que son resistentes terapéuticamente y podemos utilizar esta alternativa versus a nada, que es el uso únicamente de lubricantes. La durabilidad, los estudios más larguitos están a 1 año y se ve que la paciente persiste con la mejoría incluso después del año determinado el tratamiento. Por supuesto, hacen falta estudios de más tiempo para revisar a mayor largo plazo qué sostenibilidad tienen estos tratamientos. Positivo también la adherencia, que es óptima porque es un tratamiento que es realizado en consultorios, son tratamientos que no son dolorosos. Entonces digamos que borramos el tema de la adherencia y del tema del autocuidado a veces que hay y ciertas inconsistencias. Y de costo efectividad, pues habrá que realizar estudios de costo efectividad donde se vea si la inversión inicial sustenta todo el tiempo de durabilidad del tratamiento, que puede ser pues incluso años, ¿no? Entonces tendríamos que revisar ya en un plano de costo-efectividad si esto es sostenible para ya todo este tema de aseguradoras en algún momento. Perspectivas futuras, pues vienen en aumento, ¿no? Los estudios, y eso es importante porque, como dice una amiga mía, es muy chévere leer evidencia, pero no es tan fácil hacerla. Entonces, muchos de los que están aquí tenemos equipos, tenemos láseres, tenemos radiofrecuencias en nuestro consultorio y entra el tema de hacer un estudio, centrarse a hacer un proceso metodológico, no es tan fácil. Entonces, esto hay que hacerlo, hay que seguir produciendo evidencia y cada vez, por supuesto, evidencia que tenga mejor calidad. La idea en esta evolución de investigación, que como les puse en esa gráfica para resonarlo un poco, es que viene en aumento utilizar las combinaciones para optimizar, por supuesto, las respuestas en las pacientes. ¿Por qué puede ser esto transformador? O puede tener un impacto diferente. Estas terapias representan un cambio paradigmático de tratamientos que han sido para nosotros únicos. No tenemos alternativas. Entonces la paciente no mejora y no mejora y no mejora. Pues la idea es que nosotros desarrollemos una tecnología diferente con la que podamos, digamos, que tomar mano, ¿no? Y obviamente la idea es al final mejoría en la calidad de vida de las pacientes. Hay unas advertencias de FDA en el 2018 que nadie es sordo para saber que hubo unas advertencias del 2018 en cuanto al uso de tecnologías y de equipos en ginecología. Y es que tenemos que tener mucha responsabilidad al momento de formular este tipo de terapias, porque nosotros no podemos, entre comillas, vender terapias para todo. O sea, la paciente extrapolar estas conclusiones que yo les estoy dando puntualmente en 2 patologías para todas las condiciones ginecológicas. Entonces, esto no es igual en vaginismo. Si ustedes me preguntan en vaginismo, pues les tendré que presentar un panorama completamente diferente, y así en otras condiciones. Entonces, lo que yo les invito es que hay que personalizar e individualizar las pacientes, y los actores médicos que somos nosotros tenemos que estar pendientes de diferenciar claramente en un acto médico con una indicación terapéutica puntual que tiene una evidencia, en vender un proceso como estético, lo voy a decir de una forma de pronto, pero que sea algo que no esté supervisado o algo que no tenga claramente evidencia. Entonces, hoy les puedo decir que en cuanto a lo que la charla compete, que era síndrome genitourinario en la menopausia y líquen, ustedes tienen una alternativa con las energías. Y como lo va a decir Cristina más adelante y lo van a mencionar otras personas, hay muchas otras patologías en las que se pueden utilizar de forma segura como alternativas de tratamiento. Por supuesto, las limitaciones y las recomendaciones requieren más trabajos, vienen en ascenso, pero necesitamos trabajos que sean más largos, de más de 12 meses, disminuir la heterogeneidad de los participantes en los protocolos, más participantes obviamente,
no todas las casas comerciales de los equipos tienen estudios. Entonces, para poder amplificar esa información y las recomendaciones a todos los equipos, todas las máquinas tendrán que hacer sus propios estudios. Entonces, cuando ustedes, doctores, vayan a comprar un equipo, pregúntenle al proveedor cuáles son los trabajos que tiene esa máquina o si los estudios los están haciendo sobre las máquinas que ya tienen trabajos. ¿Listo? Porque no quiero sonar como Shakira, pero estamos en Barranquilla, no es lo mismo un Casio que ya ustedes saben que un Rolex. Entonces, hay que revisar el equipo que estoy comprando y revisar que tenga estudios ese equipo, que sea un equipo seguro y que esté haciendo lo que la evidencia dice. Con los consentimientos informados, hay que informar a la paciente sobre el alcance de las terapias y hay falta de comparaciones rigurosas con placebo y creo que van a seguir faltando. Es difícil ofrecerle hoy en día a las pacientes con patologías estudios con placebo, habiendo opciones terapéuticas suficientes. Pero el alcance por ahora que necesitamos es que las terapias sean sostenibles, costo efectivas, seguras y eficientes. Y entonces vamos como en ese camino. A manera de conclusión, la terapia de primera línea sigue siendo el gold estándar, no hemos reemplazado a los estrógenos. Terapia relativamente cuya evidencia pues es nueva, entre comillas, porque ya hay un tiempo considerable trabajando, pero se tendrá que seguir haciéndolo. Hay conclusiones muy alentadoras sobre sinergismo con los manejos convencionales, entonces no solamente es la paciente que no tolera el estrógeno, sino que nosotros podemos sobreañadirlo a la terapia con estrógenos o añadirlo al plasma rico en plaquetas, siempre sumar en esto mejora y va en pro de la paciente. Más estudios. La prueba de que esto sirve es histológica, entonces lo podemos usar con seguridad. El uso debe individualizarse y se recomienda que nos familiaricemos con los equipos y si no estamos familiarizados los remitamos a centros de experiencia donde estemos preparados, capacitados y familiarizados con los equipos para inducir la mejor terapia en las pacientes. Les agradezco mucho por su atención, creo que me pasé 3 minuticos, pero muchas gracias. Muchas gracias.